Vamos a entrar en materia. Todo creyente, todo discípulo, todo hijo de la casa que tiene promesa. ¿Dónde están los hijos de la casa? ¿Dónde están los que cuando buscan a Dios creen que le halle y que es galardonador de aquellos que le buscan? Amén. Todo aquel que tiene promesa sabe que cuando Dios va a llevarte a una dimensión o a otro nivel de gloria, el único vehículo principal que Dios va a aceptar y va a ser aprobado es por medio de la fe. ¿Alguien está acá? En la fe no tiene nada que ver con tus recursos, porque la gloria no se puede comprar. Tu casa no tiene nada que ver con la gloria, porque no la vas a tocar. ¿Alguien está acá? Pero no solamente viene para tu vida, para procesarte. Es importante el proceso. El ministro hablaba del proceso, pero el proceso es para que tú puedas llevar a conocer el carácter de Dios y puedas acercarte a Él. Eso es lo que hace la fe. Amén. Por medio de la situación. Así que cada vez que Dios te va a dar una dimensión de gloria, cada vez que te va a abrir una puerta, lo primero que va a pasar es que el paisaje se va a nublar. Las cosas se van a levantar. Las cosas se van a poner críticas, porque ahí donde tu fe va a ser aprobado. Y hoy yo quiero decirle a la iglesia que tu fe va a ser dimensionada esta mañana. Dios te va a cambiar la óptica de fe esta mañana, aunque la fe no tiene nada que ver con vista. Alguien está acá y precisamente por esto le puse de qué. Miren el título del mensaje: ¿cuál es tu óptica de fe? Dígale que está a tu lado: ¿cuál es tu óptica? No, con ánimo, porque Dios va a transformar, va a dimensionar tu fe. ¿Cuál es tu óptica de fe? Y repítaselo de nuevo, que le quede grabado. ¿Cuál es tu óptica de fe? Abraham fue el padre de la fe, porque dice Hebreo que siendo llamado, escuchen esto, siendo llamado, obedeció, recalco la palabra de nuevo, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. Ustedes se imaginan cuando ustedes a veces estamos pasando necesidad, estamos viendo de a dónde producimos para poder generar de nuestras casas. Y a veces llega el vecino, llega nuestra prima, llega nuestro primo y nos dice: están cogiendo personal en este lugar. Y tú, por escuchar, prepara tu currículum. Pero a Abraham nadie le había dicho que había una tierra, no tenía pero ni imagen hacia dónde él iba. Por eso se le llama el padre de la fe, porque cuando Dios te da una palabra, lo primero que tú activas es la convicción. Vamos a ver el significado de la fe. Estoy hablando con alguien que hoy va a cambiar su óptica de fe. Vamos, no voy a predicar si usted no está en este lugar. Necesito un recipiente para poder depositar la palabra que el Señor me dio por responsabilidad a la iglesia. ¿Alguien está acá? Todos nosotros sabemos que la fe, todos nosotros sabemos qué es la fe. Hasta los niños que acaban de salir afuera saben qué es la fe. ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene tres complementos, y Hebreo, pónganmelo en pantalla. Hebreo 11:1 tiene dos componentes. Ahora en el camino le voy a dar la tercera. Amén. Dice Hebreo: es pues la fe la certeza de lo que ¿qué? Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Amén. Dice la convicción de lo que no se ve. El primer componente que nosotros abrazamos es la convicción, porque por medio de la palabra de Dios, Dios te da una palabra por medio de una oración o dentro del altar donde Dios te hable, y ya tú te haces una ilusión, ya tú te haces una imagen. Por eso que habla de una visión, y después tú te conviccionas y tú dices: lo creo. Muchos llegamos a este primer componente, pero el segundo componente tiene que ver con la certeza.
que aquí son los pocos que llegan a palpar lo que Dios ha dicho de su casa, lo que Dios ha dicho de su negocio, lo que Dios ha dicho de su ministerio. Alguien que diga amén. Y es aquí donde poco dudamos. Alguien está acá. Quiero leer la palabra de Dios en Mateo 14, 22. Y los textos básicos de esta prédica. Póngalo en pantalla, por favor. Ahora abran su Biblia. Esta era la introducción. Voy a empezar a predicar. Alguien está acá. Mateo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios enseguida. Está en la pantalla para los que se le queda en la Biblia en la casa. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar. ¿A dónde? A la barca. Hay alguien que dejó su casa para entrar a la barca. Alguien está acá. Y dice: para ir delante de él a la otra ribera. Por eso es que estábamos hablando en antes, cuando Dios te va a trasladar, te va a catapultar o te va a entregar algo nuevo, va a probar tu fe. ¿Me están siguiendo el hilo? Ya estoy terminando. Dice: entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Próximo versículo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Escuchen esto. Jesús subió a orar, y en lo que él está orando, la barca estaba azotando la barca de los discípulos. ¿Alguien está acá? Porque el viento era contrario. ¿Alguien está acá? Dice: mas la cuarta vigilia. Mire todo el tiempo que la barca empezó azotando, que la barca fue azotada por los vientos, por las tempestades. ¿Alguien quiere un nuevo nivel de gloria? ¿Alguien está esperando algo de Dios? Mire lo que está pasando. Por eso que hablaba de que la certeza es tiempo. ¿Alguien está acá? Entonces estaba pasando un tiempo y ya los discípulos estaban temblando. Y por eso que soltamos el ministerio, soltamos la casa de panes, soltamos la asignación en Dios. ¿Alguien está acá? Y dice: y Jesús, dice, más la cuarta vigilia de la noche, vino ¿quién? Jesús a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Dios mío, siento el espíritu de la palabra. Dice que venía andando sobre el mar. Se me está yendo. Muévame el abanico, por favor, que si no voy a perder el hilo. Dice: y ellos se turbaron diciendo, pongan el texto, un fantasma. Amén. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. ¿Alguien está acá? Ese es el llamado. Por eso que Abraham, estábamos diciendo en antes, que él fue llamado y era en obediencia. No hemos salido del hilo del espíritu de la palabra, porque yo sé que Dios va a hablar a ti hoy. Amén. Y él, descendiendo de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Y dio voces diciendo. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le hace una pregunta: ¿por qué dudaste? ¿Alguien está acá? Este es el versículo de base de la prédica. Pero cuando analizo este texto y lo estaba leyendo ayer, me doy de cuenta de que yo estaba atravesando un proyecto en estos días. Le invertía tiempo, le invertía dinero, le invertía espacio, y yo veía de que el proyecto no avanzaba. Pero ya por mucha situación y ya por mucho afán, llegaba a la casa y no le prestaba atención. Lo estaba ignorando porque habían cosas que me estaban desviando al culminar el proyecto. ¿Alguien está acá? Así que como quería ver la inversión, me dije yo en la oración, el Señor me dijo en mi oración, ten fe. Dígale que está a tu lado, ten fe. Pero esta palabra, cuando te dicen ten fe, nosotros nada más vemos que son dos palabritas y es creer y punto. Y miren todo lo que conlleva una fe. Alguien está acá. Pero
Cuando hago el análisis de esta escritura, yo dije, wow, voy a invertirle tiempo, voy a invertirle espacio, voy a seguir invirtiéndole dinero para que se dé, y para la honra y la gloria terminó. Pero tenía algo relacionado con esto, que es el tercer componente. Pero cuando sigo leyendo, buscando qué es lo que voy a predicar, ahí mismo en Mateo 15, que es el capítulo siguiente, me doy de cuenta. Póngalo en pantalla, que ya estoy terminando. Mateo capítulo 15. ¿Cuánto está siendo edificado con la palabra de Dios? Vamos, ¿cuánto ha sido edificado con la palabra de Dios hasta ahora? Dele fuerte palmas a Dios. Mateo 15, versículo 21. Está en pantalla. Dice: y Jesús, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro. Otra vez deja una región, deja una ciudad y se va a otra. Pasa lo mismo con los discípulos. Pero hay una mujer que ella escuchó que estaba saliendo de Canaán. Alguien que está acá. Y él así lo siguió hasta donde, en la ciudad que él iba, que era Sidón y Tiro. ¿Están leyendo? Pero esta mujer, en la persistencia, le dijo algo en el versículo 22. Le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Porque ella estaba conviccionada de quién era Jesús. Y hay mucha gente sentada aquí que han escuchado, le han predicado de Jesús y están convencidos de que hoy va a acontecer algo en su casa. Están convencidos de que algo va a pasar con su familia. Alguien está acá. Así que ella aplica el primer componente y ella empieza a creer. Alguien está acá. Pero el tercer componente que se aplica, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que está acá. Viene en el segundo texto que dice, más abajo, póngame el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, vuélvalo aquí, Señor, socórreme. Ella hace otro intento. Y ella no activó la fe del milagro simplemente porque ella gritaba, ella estaba conviccionada, sino que ella puso por obra su fe. Y ella estaba caminando, ella estaba operando, ella lo estaba siguiendo. Y lo que tú estás construyendo, lo que tú estás pensando para tu casa, tiene que ver con que tú obres en la fe. Alguien que está acá. Ya voy a terminar. Dios no quiere nada con nadie que no tenga fe. Lo voy a volver a repetir. Dios no quiere nada con nadie. Dice que el que no tiene fe no le agrada a Dios. Dios ni te mira. Pero cuando tú tienes fe, Él, por aquí, me gusta la fe de ella. Pero a medida que tú vas creciendo tu fe y tú te vas acercando, Él te va prestando más atención. Alguien está acá. Y Dios bendijo mi vida con esta palabra, porque aquel proyecto se realizó con éxito. Estoy sacándole los beneficios, estoy sacándole los frutos. Y yo profetizo que los próximos proyectos, lo que tú estás orando, lo que tú estás esperando para tu casa, eso te va a dar. Gloria a Dios. Seguimos. Hay algo que el Señor me mostraba mientras leía estos dos pasajes. Pregúnteme qué, que voy a terminar. Pregúnteme qué. ¿Alguien quiere escuchar lo que el Señor me dijo? Todo esto sale en la recámara secreta, pensando, creyendo que Dios habla. ¿Alguien está acá? Yo le pregunté a Dios, cuando Él mira a esta mujer, póngalo en el versículo 15, 28. Miren lo que el Señor le responde a esta mujer. Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Lo están leyendo? Grande es tu fe. Yo le pregunté a Dios, porque tenemos preguntas, Señor, ¿por qué esto no se da? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué la gente no me escucha? Yo recuerdo un día de esos que iba a San Juan a predicar. Y tú sabes que entrar a esa región es difícil porque la gente vive encerrada, la gente vive apartada. Y yo cogía a veces un expreso Panamá-Colón para bajarme en el puente del corredor de San Juan. Y yo le decía: Señor, yo no quiero predicar más porque la gente no quiere escuchar tu palabra. Tengo que estar evangelizando de casa en casa y eso me desgasta. Y esta mujer fue hasta la otra ciudad, o sea, Colón a Panamá. Ella agarró
2 kilómetros por hora en el corredor hasta seguía a Jesús para ver su milagro. No está entendiendo. Y yo iba en un expreso y yo le decía: Señor, yo no quiero predicar. De hecho, no tengo ni la prédica. Voy a inventarme cualquier cosa para nada más ese evangélico satélite, como le decimos. Tú 2 para allá, 2 para acá. Alguien está acá. Hacemos eso. Amén. Pero tu fe está siendo aprobada. Dígale al que está a tu lado: tu fe está siendo aprobada. Y todo tiene que ver con tu óptica de fe. Y vamos a ver. Y el Señor me lleva a Génesis. Y me lleva cuando Adán peca. Cuando el hombre llega al pecado y está consumiendo, lo separa de Dios. Pero Dios sigue amándolo, Pastor Mauer. Amén. Y la gente no quiere escuchar a Dios. Y dice la palabra de Dios que Adán se esconde. Y cuando él escucha la voz en el huerto, él tiene miedo. Y hay muchas personas que por causa del pecado tienen miedo salir de la barca. Tienen miedo ir a la iglesia. Tienen miedo ir a sentarse en la cancha, en la casa de pan, donde la ven pegándose la pierna, donde lo ven fumando marihuana. Alguien está acá. Y el Señor me dijo: no es la gente. La gente puede esconderse, la gente puede viajar o puede hacer lo que quiera, pero el problema es que si mi voz se deja de escuchar en el huerto. No, yo vine a provocar que alguien. Usted vino por una palabra. Usted vino por una palabra. Y le pregunté a Dios cuál es la diferencia de la fe de esta mujer y la poca fe, la que todo el mundo predica, y son la óptica de tu propia conciencia. Y cuando tú te elevas y tú tienes otra óptica de fe, tú ves a Dios obrar en tu vida, aunque la situación no parezca. Alguien está acá. Y el Señor me dijo: lo que pasa es que la mujer cananea, su fe era en base a una necesidad. Vamos a leer el título de arriba. Póngase. Dice: la fe de la mujer que cananea. Ese es el título de este episodio. Pero cuando yo voy a Pedro, no dice la fe de Pedro. My God. No dice la fe de Pedro. Y nosotros juzgamos a Pedro porque se hundió en el mar. Y dice: Jesús camina sobre el mar. No le parece claro, los milagros de Dios todos son poderosos, pero este era algo sobrenatural. La hija de esta mujer estaba nada más enferma. Claro, necesitaba de Dios. A veces estamos padeciendo. Yo he padecido, he orado a Dios y he visto sanidad. Pero ¿cuántos de ustedes que están aquí han caminado sobre las aguas? La Biblia registra que Pedro era el único que caminó sobre las aguas. De hecho se hundió, pero cuando vino el Espíritu Santo, porque cuando viene la unción ya tú no obras por fe, tú mueves por el Espíritu Santo, por medio de la unción, las cosas suceden solas, porque ya tu fe está plena. Jesús y el Señor me dijo: Pedro, la fe de Pedro era porque él me quería imitar. La fe de Pedro no era porque él estaba pasando hambre. La fe de Pedro no era porque él no había comprado útiles. Dios mío, ¿dónde está la iglesia? Pedro quería ser como el Señor. Él quería sanar. Él quería multiplicar. Siento la presencia de Dios. Y aunque parecen dos fe diferentes, es la misma. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Y para eso necesito a una persona con licencia para lo que vamos a leer, porque puedo ser calumniado y estamos en una responsabilidad de la palabra, pero yo estoy convencido que tú siempre has sido. Necesito, y Netito estaba sentado allá y le estoy buscando a la profesora Aurelia y la vi. Necesito un micrófono para la profesora Aurelia, por favor. Rápido, que nos vamos a casa. Porque algo va a acontecer hoy por medio de la fe, que el Espíritu de Dios te está catapultando. Alguien está acá. Vamos. Póngame el verso del capítulo 15 de Mateo. Estamos cerrando. Ya yo perdí el hilo. Estoy obrando por medio del Espíritu. Póngame capítulo 15, versículo 22. 22, por favor. Diácona, lea ese texto. Y he aquí, pausa, una mujer. Léalo como que si usted estuviese acá arriba. Y con la profesionalidad que usted tiene. ¿Ok? Y pausa. he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. ¿Qué estaba haciendo?
¿Y por qué usted sabe que ella estaba clamando? Lea más abajo, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿qué significan estos signos que están cerrando el clamor de ella? Signo de exclamación ¿Y de qué? y admiración. Ok, estamos bien hasta ahora. Póngame el verso más abajo cuando ella sigue pidiéndole al Señor. Versos 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Me están siguiendo? Producción, póngame la imagen que le acabo de mandar a la señorita Valerie, por favor, que yo sé que va a hacer excelente trabajo y vamos a salir edificados. Miren lo que significa los signos de exclamación. Los signos, léalo usted, que usted tiene el Los micrófono. signos de exclamación o admiración se utilizan en español. ¿En qué? En español. Hay gente que quiere hablar hebreo. Hay gente que quiere hablar cosas y todavía no conoce, pero ni leer en español. Y hoy yo voy a tumbar un argumento a lo que se le huye a Pedro. Lea. Para enmarcar oraciones que expresan emociones intensas. ¿Cómo? Como sorpresa, asombro, alegría, mandato o súplica. Esta mujer estaba suplicando y por eso están los signos de exclamación. Vámonos a Mateo 14. Cuando en el versículo 26, ¿ya escucharon? Signo de admiración se usa para asombro. Todo eso. Vamos a seguir. Que yo sé que el espíritu de la palabra se va a meter en tu hueso y tu fe va a ser dimensionada y vas a leer la palabra con el entendimiento y el espíritu de verdad que mora sobre esta casa. Alguien que está acá. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Signo de exclamación. Ellos se asombraron. Alguien que está acá, asombro, está aquí. Porque también quiero, no sé si me ponen la imagen aquí para que vayamos, porque ya estoy terminando. Pónganla por aquí. Ellos se asombraron, dijeron, un fantasma. Ahora póngame cuando el 27, para que vean lo que hace Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Soy yo, no temáis. Él estaba levantando el ánimo de ellos. Él estaba diciendo, gócense, porque aquí no puede pasar nada. Alguien que está acá. Pero ahí no quedó. Estamos hablando de signo de admiración. Ahora, póngame el versículo cuando Pedro se hunde. Aquí está, versículo 29. Versículo 29. ¿Es ese? No. Dice, y él le dijo, ven. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Pedro, descendiendo de la barca, caminaba, andaba sobre las aguas para ir a ¿dónde? Y yo le dije antes a ustedes que la fe es la certeza de lo que se espera. Hay tiempo y la convicción. Pedro estaba aplicando su fe absoluta, la que él tenía en ese momento. Alguien está acá. Pero mira lo que pasa en este versículo. Mucha gente critica a Pedro. Mucha gente te ha criticado porque ha visto que tú has salido de la barca, has salido de lo anonimato para creer en el Señor. Pero cuando pasa la semana, te ven que estás algo raro. Algo no está pasando en tu casa, algo está pasando con los niños. Alguien está acá. Pero en el versículo 30, mira lo que pasa. Pero a ver los fuertes vientos comenzaron a hundirse y dio voces diciendo, ¿qué? Señor, sálvame. Él está clamando. La tipa esta, la mujer cananea, ella clamó también y Pedro clama. Ahora vámonos al siguiente texto. Le dije que tenía estos textos algo semejante, que hoy vas a conocerlo. Ponga el que sigue, el 31, y con esto nos despedimos. Al momento Jesús extendió la mano. ¿Qué dice diácona?
asió de él Pausa. y le dijo: Pausa. La palabra asiar significa a alguien que te levanta o te endereza. ¿Alguien está acá? Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? amén. Cuando nosotros leemos este texto, nosotros queremos menospreciar la fe de Pedro, porque no dice, oh, grande es tu fe, y nosotros nos maravillamos. Esa es la óptica de fe de nosotros, los humanos. Pero la óptica de fe de Pedro hacia Jesús fue otra, y se lo voy a decir. Dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo que Jesús le estaba diciendo: oh niño, la fe con que tú empezaste a caminar era suficiente para que tú llegaras. ¿Ve? Jesús estaba asombrado de ver a un discípulo caminar sobre las aguas. Dice la palabra de Dios que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Yo no creo que tú te estás esforzando para salir de la barca y el Señor te va a meter una garratada o va a menospreciar tu fe. Dice la palabra que él, en pocas palabras, él se asombró y dijo: wow, la fe con que tú aceptaste al Señor era suficiente para estar predicando. Es lo que está diciendo. La fe con que tú empezaste a evangelizar era suficiente para estar viajando a las naciones. La fe con que se te reveló Dios era suficiente para que estuvieras profetizando. ¿Por qué estás viendo la fe de una óptica humana? ¿O porque te... wow, yo bendigo a Pedro. Después le dice: ¿por qué dudaste? Ahí le habla de la duda. Pero por el momento, la muchacha, la cananea, ella estaba clamando. Pero cuando Jesús lo vio caminar sobre las aguas, dice esos signos de interrogación que están ahí, los signos de exclamación, que el Señor, y esto confirma de que el Señor se estaba asombrando. Dios mío, vine a profetizarle a alguien que en los próximos días nada más van a pasar ahora para que la promesa de Dios llegue a tu vida. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, para el que cree, diga lo que yo necesito, que tú salgas convencido de la fe que Dios te ha dado. Dios mío, en el libro de Hebreo nosotros vemos todos estos hombres. Miren, la Biblia dice que Enoc, por la fe, dice que él caminó con Dios. Mira, Jesús estaba invitando a Pedro: ven a otra dimensión. Alguien está acá. Pero Enoc caminó con Dios. ¿Tú te imaginas salir todos los días con el Señor? Y el Señor, conociendo todas las cosas, va a dejar que tú te tropieces. Por eso que dice la palabra de Dios que Enoc no vio muerte. Y la muerte tiene que ver con tropiezo, fracaso, decadencia, miseria. Dice que él no vio muerte, él fue levantado. Y eso es lo que pasó con Pedro. Dice que lo levantó, lo sacó del problema. El problema es quién te está hablando de la fe. El problema es quién te está invitando. Cuando tú tienes fe, tú puedes ir con los ojos cerrados, así como Abraham. Él se perdió. Mucha de esta gente que conquistaron territorio, conquistaron tierra, abrazaron ministerio. Dice que una vez Moisés había mandado espiar una tierra y 10 de ellos, 8, empezaron a ver por mediocridad, con la poca fe, la tierra. Dice que vieron gigantes, pero 2 conviccionados de lo que había dicho Dios. Habían visto a esos gigantes desde una óptica de fe. Por eso que les digo, la fe no es por ver, es por el oír, y el oír, vamos, el oír. Y estos tipos sabían que Moisés era un hombre que cuando él bajaba del monte, él resplandecía gloria. Así que ellos iban y 2 creyeron. 2 dice, a estos gigantes lo convirtieron en una masa y en una harina, dice. Pero me imagino la óptica de esos tipos, y ellos se asomaron por aquí. No, de este ángulo lo veo como de espalda, ellos están como que muy robustos.
Me imagino que se pusieron de otra óptica y empezaron a leer la palabra de Dios y vieron a Pedro hundirse y dicen: no, hombre, yo no creo que Jesús lo estaba buscando, Jesús estaba asombrado. Y dice que ellos conquistaron nada más por esas dos informaciones. Y hay cosas que tú has perdido en la vida porque tu óptica de fe nada más fue: yo creo. Cuando tú caminas, el reino camina. Cuando Israel caminaba, las nubes caminaban. Alguien está acá. Y para terminar, me doy de cuenta que Pedro dice que la sombra de él sanaba. Ya, mira, el maestro ni estaba al lado ni adelante, estaba adentro de él. Él sabía que lo que tenía que pasar tenía que suceder solo. Alguien está acá. Y ese tipo portaba una unción de gloria, que ese tipo lo persiguieron, que murió hasta ¿qué? Hasta boca abajo, por la fe de creer en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Usted sabe dónde está parado, usted sabe dónde está sentado. Ay, Dios mío. Dios mío, siento a Dios aquí. Hay cosas que se van a reestructurar en tu casa. Hay cosas que se van a reestructurar en tu ministerio. Estoy profetizando, póngase de pie. Póngase de pie, que voy a terminar. David tuvo una promoción que hasta el sol de hoy se predica, que él derribó a Goliat. David estaba convencido. Yo le voy a preguntar algo a la iglesia. Usted sabe aquí dónde le está sirviendo. ¿Y por qué la cara triste? ¿Por qué el desánimo? ¿Por qué allá afuera? ¿Alguien está acá? ¿Por qué la cabeza agachada?